argentino. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Sumate al debate, dale. ¿Te gustó la charla que teníamos recién con Darío Martos? Sí, no, aparte me interesó muchísimo la cuestión esta de debatir el significado de casta. Claro. En primer lugar, yo nada de lo que pueda decir Sturzenegger lo puedo tomar ni como sinceridad ni como expertise, porque es un chanta. Es tan chanta como Caputo, como Milei, como Patricia Bullrich. No puedo tomar como definición nada más que para ponerme en contra. Él dice que hoy el día está lindo y para mí está feo, y si él dice que el día está feo, para mí va a estar lindo, porque pensamos diametralmente opuesto y no es un capricho, sino cualquier cosa que diga esa gente es para cagar. Es como la tapa es como la tapa de La Nación, ¿no? Como decía Jaureche, creo lo contrario de lo que dice. Exactamente, exactamente, porque de alguna manera te están mintiendo. Entonces, qué sé yo, yo me acuerdo cuando empezó Milei con esto de jugar con lo de la casta, para la construcción mediática, para lo que es la ideología compartida o el sentido común de la población, esa palabra casta se aplicó inmediatamente a los políticos. Los políticos son los culpables de todo y por lo tanto la casta son los políticos, por más que ellos aspiren a ser políticos. Macri tenía un discurso menos violento con respecto a la política, porque él decía, yo no vengo de la política, yo vengo del empresario, esta vez el concepto de que si ese empresario no va a robar, y robó a 25 manos. Por lo tanto, esa gente es chanta. Y antes que nada, buenos días Sergio, buenos días Ronnie y toda la audiencia de Radio Lateral, que nos olvidamos por completo en Con Fundamento Criollo. Pero bueno, estaba muy enganchado con esto de la definición de casta, claro, que forma parte de la batalla cultural. Claro. Pero nunca se habla de los empresarios, porque que Sturzenegger diga que en el restaurante de la Casa de Gobierno iba a comer muchos empresarios durante los últimos 20 años y el tipo plantea un DNU y una ley base a favor de esos empresarios, pero me cachis en lo que puede decir Sturzenegger respecto a la casta. Si él mismo forma parte de la casta, es un tipo impune que ha estado desde en los últimos 24 años distorsionando nuestra economía. Entonces, ¿qué puede venir a dar cátedra él de lo que es la casta? Si forma parte de la casta. Claro, tal cual. La batalla cultural es definir lo que es casta y quiénes son la casta. Y por qué son casta. ¿Cuál es el sentido de la palabra casta? En el caso de considerar que la casta es un sistema social donde ciertos sectores de esa población tienen lugares inamovibles. Y en una sociedad, por ejemplo, como la India, que es la que tiene un sistema de castas más arraigado, es inamovible porque el barrendero va a seguir siendo barrendero con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y nadie se va a poder mover de ahí. Lo mismo que el potentado jamás va a poder caer porque hay un sistema que lo protege. Y es lo mismo que ocurre acá. Todos pertenecemos a alguna casta inamovible donde el progreso social y económico es imposible. ¿Por qué? Y porque hay una minoría arraigada en la punta de la pirámide que hace que todos los demás padezcamos una situación inamovible. Tal cual. Desde ese punto de vista hay que pensar, si no lo pensamos, no para eliminar a un sector de la población como quiere hacer esta basura que nos está gobernando, sino para hacer realmente una movilidad social ascendente. En fin. Sí, no, pero sumamente interesante. Me parece que tenés que estar en el próximo conversatorio junto a Darío, ¿eh? Y vamos, sí, no tengo problema porque es muy interesante empezar para romper el sentido común, para dar la batalla cultural, hay que afrontar los temas y saber los que son inescuchables. Casta, por ejemplo, nunca se refieren a la casta, a los jueces. Los jueces son una casta inamovible, pero planteada desde la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, que plantea el orden republicano, federal, democrático, a lo único que le da un lugar inamovible es a los jueces, los constituye como casta. A los jueces y a los fiscales. Son castas inamovibles. Y entonces pueden hacer lo que quieran, porque manejan incluso los resortes de las destituciones. Y ahí nadie habla de los jueces como la verdadera casta que existe en Argentina. Sí, y constituida, aparte.
Vos fíjate, el otro día, el viernes a la tarde, Mariano Martín en su programa Palo y Zanahoria del Destape, le hizo una entrevista a la jueza María Servini, de no cubría ya, porque se murió el marido, porque era solamente Servini, pero encubre un montón, tiene 80 y pico de años, tiene 85, 86 años. ¿Quién? Se nota que está allá, que no tiene idea de lo que está haciendo. Y sin embargo, es jueza federal del juzgado número 1 de Comodoro Pi, y además es jueza con competencia electoral desde hace años. Y las inconsistencias que decía, fue la que detuvo a 33 personas después de la represión del debate de la ley bases en el Senado, de las cuales todavía sigue habiendo 5 detenidas. ¿Te acordás la canción? ¿Te acordás la canción que le cantaban un montón de periodistas y artistas y demás a Tato Bores en el estudio de Canal 13, el antiguo Canal 13 antes de que se lo apropie el grupo Clarín? Cantaba Dolina, bueno, un montón de gente que estaba junto a Tato Bores cantándole a la jueza Servini de Cubría en aquel entonces. Claro, la jueza Burú Burú Budía era. Exacto. Porque, no, en realidad, y perdón, corrija, ya Canal 13 estaba en manos del grupo Clarín, porque apenas asumió Menem, es lo primero que le regaló es Canal 13. Mira. Por lo tanto, ya estaba en manos de Mañeto. Lo que pasa es que, bueno, no se notaban tanto las maldades que Clarín hacía en ese momento. Entonces parecía un canal como democrático, porque estaba en contra de Menem, y el programa de Tato Bores hacía muchas parodias del programa de Carlos Menem, y justamente esa jueza prohibió, como eran programas grabados, previamente no eran en directo, prohibió la emisión de una parodia de Carlos Menem en ese momento. Con razón. Bueno, la jueza reconoció que no había motivos para detener a esas personas. Reconoció que había una discoordinación entre las fuerzas de seguridad que actuaron en la represión. Desconoció que a muchas personas, porque ella decía, no, pero la justicia federal se encarga de proteger el Congreso. Sí, pero se detuvo a muchas personas a más de 20 cuadras del Congreso. Bueno, sí, pero eso es por una discoordinación de las fuerzas. No había visto los videos. Interpretó que a los diputados les tiraron gas pimienta porque uno levantó la mano para frenar a un policía. Digo, no puede estar esa persona ocupando un juzgado, ni nada, porque está gaga, porque no entiende lo que está haciendo, y está anclada en lo que se hizo en 2001, en la represión. No sé, eso es casta. Eso es casta. Cuando vos no solamente tenés a alguien que está anquilosado en un cargo, sino que además entorpece el mejoramiento del cargo que ocupa. Y ahí tenemos, de ahí para abajo, empresarios que son fugadores, estafadores, especuladores, expoliadores de las transferencias hacia los sectores más bajos, egoístas, inútiles, porque realmente en otro país muchos de estos empresarios estarían pidiendo limosna en la puerta de una iglesia, porque son brutos como Macri. Macri, por ejemplo, tendría que estar pidiendo limosnas porque es un ignorante y torpe, lo que pasa es mafioso. Qué buen título, con la calentura, con el enojo que tenés, que me encanta, me parece muy bien. Qué lindo título, ¿no? Jueces egoístas e inútiles. Empresarios egoístas e inútiles también. O sea, para mí es gran parte de los problemas que tenemos y que nunca se puede decir claramente, es que gran parte de los problemas que tenemos está producido por los empresarios argentinos y extranjeros que vienen a expoliarnos nomás, que vienen a expoliarnos y a llevarse la guita fácil. Y la ley bases, con el régimen de inversiones, con el régimen para las grandes inversiones, régimen de incentivo, no necesitan incentivo, porque tienen mucha guita, pero bueno, con ese régimen va a ser peor. Va a ser peor. Y la bronca también está porque la ley bases va a estar vigente y nos va a costar muchísimo desmontarla, remontarla. Bueno, Gustavo, ¿vos decís que los premios que está recibiendo Javier Milei por el mundo son truchos?
No, yo no puedo decir eso nunca. Sí, en realidad gran parte de los premios son truchos, porque son boludeces, igual que el doctorado que él dice que tiene, ya lo habíamos discutido acá, es un doctor honoris causa. O sea, no es que hizo un doctorado. La escuelita de Venegas Lynch le dio un titulito en reconocimiento, como en algún momento lo habrá tenido Maradona. Maradona también tiene un doctor honoris causa, Evo Morales, Estela de Carlotto, y un montón de personas que no se sienten doctores por haber recibido un doctor honoris causa. Claro. Javier Milei sí, y se lo permiten, porque él se presenta en las cadenas nacionales y todo eso, lo presentan como el doctor, y él se cree doctor. Autopercepción, que le dicen. Por favor. Además es que es un genio, porque vos fíjate, esto es lo más chanta que uno puede pensar realmente en un personaje que se pretende genio y es un bruto, es más bruto que Patricia Bullrich y Gabriela Michetti juntos, pero ayer se ufanó de recibir un premio del Instituto Liberal de la República Checa en Praga. Y tan agrandado quedó por ese premio que le dieron, que dice que si su plan sale bien, va a recibir el Premio Nobel de Economía, ¿no? Bueno. Este premio que le da que otorga el Instituto Liberal de la República Checa en Praga, lleva ya 20 años y se otorga por la contribución al desarrollo del pensamiento liberal y a la implementación de las ideas de la libertad, ¿no? Un premio que recibió Milton Friedman, James Buchanan, Gary Becker, un montón de... Pero ¿qué pasó? El Instituto Liberal de Praga dijo que el premio que le dan a Milei no está otorgado por esa institución. En realidad, el que le dio premio es el fundador del Instituto Liberal, Jimmy Schwartz, que ahora es rector de la Universidad Angloamericana en Praga, pero que ya no forma más parte del Instituto Liberal. El actual presidente del instituto, Martín Pánek, dijo: es prematuro conceder este premio a Milei. Es mentira que el Instituto Liberal de Praga le haya dado un premio a Milei, dijo en declaraciones a EFE, a la empresa, a la agencia de noticias española. Estamos en contra de sus medidas, dijo Martín Pánek, contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas. Nunca le darían un premio liberal a un tipo como Milei. Así dijo. Por lo tanto, ese premio que recibió ayer no es el del Instituto Liberal, es otra cosa. Dios mío. Dios mío. Es grave, ¿eh? No, pero aparte que, claro, pero aparte que, bueno, te la cuentan por la mitad y bueno, y ahora el tipo es un usurpador. El tipo es un usurpador. Aprendió de memoria los dictámenes de la escuela austríaca, de la escuela austríaca, y la quiere aplicar a rajatabla acá. Y el tipo dice: si todo sale bien, me van a dar el Nobel. Es lo que está experimentando. Está experimentando. Y el experimento le está saliendo mal, como podemos apreciar sin mucha información. Pero, por ejemplo, el Producto Bruto Interno de Argentina se derrumbó un 5,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Un 5,1%. Explícanos en números, sí, la importancia de ese número, porque uno a veces, al no tener ideas de la macroeconomía, es decir, cayó un 5,1 anual el PBI. Y uno no entiende si es mucho o poco, comparado, por ejemplo, con... Bueno, fíjate, el PBI, es lo que producimos todos los argentinos en un año. El Producto Bruto Interno es todo lo que se produce, se vende, circula en Argentina durante todo el año. Esfuerzo del capital y el trabajo, ¿no? Exactamente, esfuerzo de ambas partes. Sí. Que, bueno, justamente la gran discusión
no es cuánto se produce, sino cómo se distribuye. Esa era la gran discusión en los tiempos de Cristina, por ejemplo, que donde se logra la distribución del 51% para los trabajadores y el 49% para el capital. De todo lo que se producía se distribuía más o menos equitativamente. Bueno, pero había un Producto Bruto Interno muy grande en los tiempos de Cristina. Y en los tiempos de Alberto, también el Producto Interno, esto significa que es el doble de lo que hubo en el primer trimestre de este año. Por lo tanto, hasta con el gobierno de Alberto, al que tanto se critica, la economía funcionaba muchísimo mejor que lo que funciona con Milei. Es más, el FMI, antes de saber que iba a ganar la bestia libertaria, pronosticaba para Argentina un crecimiento del 2,5% para este año 2024. Y sin embargo, tuvimos una caída del 5,1%. No solamente no subió el PBI, sino que bajó un 5%. O sea, 7,5 abajo de la esperanza de... Claro. De lo que debería haber sido. Claro, claro. Dios Después, mío. La tasa de desocupación subió 2 puntos en los primeros 3 meses del 2024 y estamos en el 7,7% de desocupación. Y se viene más, y esto es el primer trimestre. Se viene más. El consumo privado se desplomó un 6,7% comparado con el mismo trimestre del año pasado. Es decir, que la frase sería: qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Porque así que uno le puede hacer todas las críticas a Alberto, que se haya dejado disparar la inflación, que haya firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que fue inflacionario, que no haya peleado mucho por el salario. En cuanto a obra pública, a movimiento de la economía, a desarrollo industrial, es infinitamente superior a esta pesadilla que estamos viviendo. Dios mío. La inversión, hasta la inversión a la que él le está abriendo las piernas de una manera monstruosa, se desplomó un 23,4% respecto al mismo trimestre del año pasado. Hay menos inversión en un gobierno que promete bajar los impuestos, bajar los salarios, bajar jubilaciones, achicar el Estado, no controlarlo, dejarlo que se lleven lo que quieran, y la inversión bajó un 23,4%. Una derrota del discurso y la promoción que hacía de su gobierno, ¿no? Sí, una derrota que continúa, porque este tipo y a todos los funcionarios se los trata con respeto, cuando se los debería basurear, forrear, porque están provocando un desastre innecesario en el país. Igual que a los diputados y senadores que le aprueban las leyes. Es increíble, porque aparte es mentiroso. Vos fíjate, en estos días se estuvo hablando de una devaluación, y uno sabe que cuando los funcionarios salen a desmentir una devaluación es porque va a haber una devaluación del dólar oficial, y Milei se enojó con esto. Dijo: no, ¿cómo vamos a hacer una devaluación? Es falso que vayamos a devaluar, porque los que hoy piden una devaluación les conviene que haya salarios bajos en dólares y más pobres y más indigentes. La pucha, la primera medida que tomaron apenas asumieron fue devaluar el 118%, y con eso bajaron los salarios de todos, bajaron las jubilaciones, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia y aumentaron los precios. Y ahora dice que sabe que una devaluación puede provocar todo eso, y sin embargo fue la primera decisión que tomó Luis Caputo como ministro de Economía. Y es más, como a él le encanta etiquetar, dijo: hay imbéciles que dicen que el tipo de cambio está atrasado y que hay que devaluar. Entonces se está autocatalogando como imbécil, porque es lo primero que hizo apenas asumió. Se lo trata con mucho respeto a este tipo. Realmente, claro, se lo está tratando con mucho respeto. Y él es una falta de... Y no porque sea presidente, porque él está faltándole el respeto al cargo que le regaló un 56% de los votantes en el balotaje. Le está faltando el respeto a toda la gente que lo votó. Y a los que no lo votaron también, por supuesto.
Bien, bien, Ley Gustavo. bases. Vamos a ley bases. Vamos a ley bases. Uno de los puntos en conflicto, porque ya el RIGI quedó como quedó, nos cagó la vida por 30 o 40 años, va a ser imposible salir de ese saqueo salvo que haya algunos jueces que pertenecen a la casta que lo frenen como inconstitucional o como dañoso o algo por el estilo. Esperemos que eso en algún momento pase y que sea declarado anticonstitucional y que no se pueda aplicar. Sobre todo porque, a ver, cuando uno plantea el no al RIGI, no es porque uno no quiere que haya inversiones extranjeras o porque uno no quiere que el capital privado explote las riquezas argentinas. No, 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 no. Argentina tiene muchísimas riquezas para ser explotadas y aprovechadas, pero no regaladas. El RIGI le otorga a los grandes inversores muchas más ventajas de los que ellos mismos reclaman. Esa es la gran disyuntiva en donde uno puede ver que Milei no solo es un inútil, un ignorante, sino también un cipayo, un verdadero cipayo, un verdadero traidor a la patria, en todo caso. Bueno, ¿cuál es el punto de discusión real que en este momento hay con respecto a la ley base? Son 5 puntos que tienen que ver con bienes personales, que la ley los rebaja y el Senado niega que tenga que haber una rebaja de bienes personales, se tiene que pagar el 35% y no el 25%, y el Senado se opuso a la instauración o reinstauración del impuesto a las ganancias para los trabajadores de cuarta categoría, que se habían anulado el año pasado. Bueno, incoherente que el oficialismo en diputados quiera no solo volver a instaurar el régimen de impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, sino que insistan en bajar la recaudación del Estado con los bienes personales, que son lo que pagan los más ricos. Los bienes personales son un impuesto que pagan los más ricos. Por lo tanto, están planteando una incoherencia entre... Porque aparte es una cosa así, si se reinstaura el impuesto a las ganancias, un grupo de personas puede presentar una cautelar y el impuesto a las ganancias no se debe cobrar. O sea que el Estado va a recaudar menos porque se va a suspender por intervención de la justicia el cobro del impuesto a las ganancias. Pero a la vez, también el Estado va a recaudar menos porque se bajan los bienes personales. Las dos medidas son dañosas para las arcas del Estado. Bien, pero lo más grave es la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos y Radio y Televisión Argentina, la televisión y la radio pública. En los 3 casos, la privatización de esas 3 empresas del Estado serían muy graves para el interior del país, porque hay zonas en donde las líneas privadas no llegan y que solamente tienen contacto aéreo gracias a Aerolíneas Argentinas. El correo argentino, que uno puede decir, ¿para qué queremos un correo del Estado si ahora todos nos manejamos con mail, con WhatsApp y Pero el correo argentino no solamente se preocupa de las cartas. Hay pueblos en donde el correo argentino paga las jubilaciones. Por lo tanto, si no estuviera correo argentino, tendrían que hacer los jubilados 130 kilómetros en zonas que quizá no sea tan fácil hacer 130, 140, 200 kilómetros, y además pagarlo de su bolsillo. Aparte hay todo un funcionamiento de cartas y demás y documentos que circulan muchísimo a través del correo argentino, y también todo el sistema de encomiendas, que también es fundamental. Pero, y además también, ¿no? Obviamente que hay cosas que todavía se siguen manejando por el correo. Pero además, en las elecciones, claro, si el correo se encarga de todo el sistema electoral de papelería para las elecciones, de los votos, de las urnas, ¿se los vamos a dar a un privado? Eso que es tan importante. ¿Se va a privatizar el sistema electoral argentino? Eso forma parte y es culpa
de que se le ha coronado y se le ha permitido llegar a un grupo de salvajes que no tienen la más pálida idea de lo que es un Estado y lo que es un país. Vos fíjate la gran contradicción, y con esto ya estamos como llegando al final, la gran contradicción. El jueves pasado, 20 de junio, en Rosario, Milei contó la historieta de los problemas que tuvo la bandera de Belgrano, que no era aprobada por el triunvirato en lo que era la ciudad de Buenos Aires en ese momento, que todavía no era la capital. ¿No? Estaba ese problema. Entonces dijo, claro, porque eso era culpa del centralismo porteño, los unitarios, que todavía no existía la palabra unitario, pero el centralismo porteño que no quería que Belgrano tenga su bandera federal. Bueno, ¿qué pasó? Apenas asume Milei, se empezaron a desmontar, a desarmar las radios nacionales del interior del país. Y en muchas zonas, y solamente transmiten la programación de Buenos Aires. ¿Qué pasó el fin de semana largo? Hubo un tormentón de nieve muy adelantada en muchas zonas del sur argentino que quedaron incomunicadas porque los celulares e internet en grandes nevadas y en esas zonas se interrumpe, por lo tanto no es una vía de comunicación. Y mucha gente se entera de las cosas por las radios nacionales locales, pero fueron suspendidas. Por lo tanto, los pobladores de la Patagonia sí se enteraron de la suspensión del funcionamiento de los subtes en La Cava, pero no que estaba nevando a 100 kilómetros de donde vivían. Y que además, como desmanteló Vialidad Nacional, no hubo mantenimiento en las rutas, no hubo advertencias, no hubo alertas. Se está destruyendo el país por gente que dice que es federal, pero es más unitaria que ninguno, hasta más que Macri todavía, hasta más que Macri. Así que se lo está tratando con demasiado respeto y se está demonizando mucho lo que teníamos antes con Alberto. Desgraciadamente fue muy malo y gracias a lo que Alberto no hizo, es que tenemos a este tipo como presidente. Pero no es porque realmente era malo el gobierno de Alberto, era insuficiente con respecto a las promesas que hizo y a las expectativas. Tenés a un dirigente político que, peronista, que se encarga de asegurar que el gobierno de Alberto Fernández fue el peor de la historia, Guillermo Moreno. Bueno, pero Guillermo Moreno también es otro gaga como Servini, como la jueza Servini, o está tan bien pagado por Clarín que es capaz de decir, yo obviamente tengo muchísimas críticas, y hicimos al aire muchísimas críticas hacia el gobierno de Alberto por insuficiencia, pero los números de la economía, de la macroeconomía, funcionaban muchísimo mejor y eran mucho más altos que los que estamos teniendo con este gobierno libertario, que de libertario o de liberal no tiene absolutamente nada, porque es lo más autoritario y dictador que se pretenda. Claro. Ni los liberales le dan premios, en realidad. Gustavo, la seguimos entonces el día viernes, ¿te parece? El día viernes, que vamos a tener ya un poco... supuestamente hoy ya se empiezan a reunir las comisiones de diputados por la ley base. Sí. Resulta que hay una gran discusión con respecto a los opooficialistas del Senado con los opooficialistas de diputados. Por ejemplo, los radicales. Los radicales en diputados en senadores, hicieron algunos cambios en la ley que había venido de diputados, y ahora los radicales que están en diputados quieren volver a la redacción original. Entonces, los senadores radicales dijeron, no, si se modifica la ley base que nosotros mandamos, prometemos no apoyar ninguna ley más del oficialismo. ¡Ay, qué susto que tiene el gobierno! No me quiero imaginar el susto que debe tener mi ley, porque los radicales dicen que no van a apoyar ninguna ley. Si tenemos a diputados y senadores que dicen estoy en contra de tal cosa y después votan a favor, lo que puede pasar en el futuro no es tan firme como... Y aparte, aprobaron la ley base, ya está, ya no pueden protestar por nada, ya se sometieron y sometieron al país y sometieron a nuestras riquezas a 30 o 40 años de saqueo.
Bueno, Tate, que es un oyente o una oyente, nos escribe en el canal de YouTube que estamos transmitiendo en vivo, nos dice, las urnas de las elecciones, ¿quién las va a trasladar? ¿Mercado Libre? Obviamente, claro, justamente a eso vamos, a que estamos sometiendo o que estamos depositando la confianza en un privado que se va a encargar de nuestras elecciones. Como también cuando se hablan del voto electrónico y todo eso, ¿quiénes van a encargarse del voto electrónico? Y empresas privadas que van a... Ya está, perdemos cualquier tipo de democracia. Bueno, no sé si es están vendiendo humo o qué, pero bueno, Pichetto ayer leía que estaba como plantándose contra las privatizaciones del correo, de Aerolíneas Argentinas, etcétera. Que le pongan algo. Porque dice que se va a reunir con los gobernadores, que qué sé yo, qué sé cuánto, pero Pichetto después, mucho bla bla, es como los radicales también, o como Margarita Stolbizer, recordemos, Margarita Stolbizer, diciendo en la sesión de diputados por la ley base, no le vamos esta ley está horrible porque fue redactada por Sturzenegger, con las empresas privadas y con los abogados, y después votó a favor. Tanto dialogar me hace acordar esas noches largas de alcohol, ¿no? Donde al día siguiente decís, bueno, y finalmente pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Después de tanto diálogo. Claro, termina en relación carnal. Vos fíjate, el otro día, cuando estaban en las reuniones previas de diputados a ver qué hacen, si aprueban el proyecto original de la ley bases o no, y un diputado de Unión por la Patria dijo, y nosotros no vamos a emitir opinión porque cualquier opinión los ordena a ellos. Prefiero que se desordenen ellos y nosotros demos nuestra posición a último momento, porque como somos la mancha venenosa, ellos siempre van a tomar la contraria de la que nosotros tomamos. Claro, porque ellos piensan en función del peronismo y siempre van a estar en contra de cualquier cosa que diga el peronismo. Entonces, bueno, es así la discusión política. Dios mío. No hay coherencia. Gustavo, el viernes la seguimos, ¿te parece? Bien, muchísimas gracias por la paciencia y nos reencontramos el viernes. Al contrario, un honor. Es más, te vamos a sumar al conversatorio la próxima. Dale. Buenísimo. Dale. Buenísimo. Bueno, abrazo. Hasta luego, gracias. Chao, hasta pronto. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo desde Rosario, él es licenciado en letras, periodista, licenciado también en filosofía, docente universitario, conversando y analizando el panorama político argentino. Sí, es lo que tenemos, es la situación que estamos atravesando. Agarrémonos fuerte, porque está complicada la cosa en nuestro país. Hay que resistir, hay que hacer algo, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, analizando lo que venimos haciendo, pero es desesperante. Pero bueno, los argentinos estamos acostumbrados a salir de situaciones muy malas. Ahora mismo estamos pasando una de esas situaciones.